El Congreso de la Unión está considerando una propuesta para prohibir el outsourcing o permitirlo solamente en ciertos casos. Hay quien dice que esto es un avance en las conquistas laborales de los trabajadores. Hay quien dice que puede costar cientos de miles, quizás millones de empleos en nuestro país sin que en realidad favorezca a los trabajadores. Vamos a conversar con José Medina Mora. Él es presidente nacional de la Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana. José Medina Mora, gracias por enlazarte con nosotros. Sé que estás en un día complicado trasladándote de una ciudad a otra. Más te agradezco el que hayas aceptado esta plática por vía remota. La primera pregunta, no todo el mundo sabe bien qué es el outsourcing o qué es la subcontratación. ¿Qué es la subcontratación? Sí, bueno, la subcontratación es una figura que le permite a las empresas flexibilidad para que ciertos servicios, en lugar de contratar al personal directamente en su nómina, sean contratados a través de una empresa. Un ejemplo muy sencillo, Sergio, es el servicio de limpieza en una empresa en donde la empresa pudiera contratar directamente al personal de limpieza, pero también puede subcontratarlos, es decir, que una empresa especializada en los servicios de limpieza sea la que provea ese servicio. Lo mismo podríamos decir, Sergio, de servicios como la vigilancia, servicios como los comedores, como el transporte del personal. Es decir, son todas aquellas actividades en donde una empresa, en lugar de contratar directamente en su nómina, subcontrata a otra que es la que pone el personal para dar ese servicio especializado. ¿Esta subcontratación viola los derechos laborales? ¿Hay algo intrínseco en esa forma de contratar a alguien que viola sus derechos? No, la subcontratación es una figura contemplada en la ley, existe en 33 países, hay más de 55 millones de trabajadores en todo el mundo que tienen empleo gracias a la figura de la subcontratación. Desde luego que hay empresas que no aplican la ley, pero eso no tiene que ver con la subcontratación. Es decir, sí hay empresas que abusan de, por ejemplo, no dar de alta en el seguro social a sus trabajadores con el 100% del salario, o que no respetan su antigüedad, o que no respetan sus prestaciones. Eso no tiene que ver con la subcontratación. Cualquier empresa, ya sea usando la subcontratación o cualquier otra figura, por ejemplo, de contratación directa del personal, que no respete los derechos de los trabajadores, pues debe ser sancionada por las autoridades. Nuestros socios comerciales y rivales, no sé, Estados Unidos, Canadá o China, ¿tienen la figura de la subcontratación? Sí, es una figura que existe, como comentábamos, en 33 países, existe en los Estados Unidos. De hecho, es una figura que empresas norteamericanas utilizan mucho para, por ejemplo, lo que son los servicios compartidos. Empresas, por ejemplo, de tecnología establecidas en nuestro país, contratan personal en nuestro país para dar servicios a sus filiales en otros países del continente americano, pero también de otros continentes. Es decir, es una figura que les permite esa flexibilidad a las empresas y que en ese caso dan servicios de manera internacional a sus filiales en otros países. Esta figura de la subcontratación es también conocida como subcontratación de servicios compartidos. Es decir, es una figura legal, es una figura utilizada en varios países, utilizada por nuestros socios comerciales también. Eh, Cuando se empezó a negociar esta legislación, una de las demandas del sector privado que dijo que no se debía prohibir, pero que si se prohibía, que se modificara la ley del reparto de utilidades o las reglas del reparto de utilidades. ¿Por qué era importante esto? Bueno, partiría por decir, Sergio, que la propuesta que presentó el Ejecutivo Federal en el mes de noviembre del año pasado prohibía todo tipo de subcontratación. Es decir, eliminaba la figura y eso restaba flexibilidad a las empresas, restaba flexibilidad, también restaba competitividad al país. Es por eso que como sector empresarial, pues tuvimos un diálogo con las autoridades, con el Ejecutivo Federal para decirle es un tema tan importante para la competitividad del país que necesitamos abrirlo a una mesa de diálogo de tal manera que se escuchen las distintas opciones y con esto, después de
pues 3 meses de un diálogo muy intenso, Sergio, hemos llegado a un acuerdo. Con respecto a lo que preguntabas específicamente, la propuesta original prohibía todo tipo de subcontratación. Hoy en el acuerdo que se anunció la semana pasada, se permite la subcontratación en dos modalidades, la subcontratación especializada y la subcontratación de servicios compartidos. Eh, lo que se elimina es la figura de la subcontratación interna, también conocida como insourcing. Eso es Y cuando, esa como es la cuando que tienes una afecta. empresa dentro de tu propia empresa para un determinado grupo de empleados. Es correcto. Un grupo corporativo que tiene varias empresas era una figura que se utilizaba, es decir, tener a todos los colaboradores en la nómina de una empresa, y eso les daba flexibilidad para asignarlos a las distintas empresas del grupo en el transcurso del año. Pero También daba flexibilidad. Sí, Sergio. sí, pero no es positivo eso. O sea, si yo tengo un corporativo y tengo un grupo de personas que puedo mandar a distintas empresas como se vaya requiriendo, ¿no hace eso más competitivo a ese grupo? Sin duda. Adicionalmente, Sergio, un grupo corporativo cuando inicia una nueva empresa, esa empresa no genera utilidades al principio. Entonces, los trabajadores que están trabajando en esa empresa no van a recibir la participación de los trabajadores en las utilidades, la PTU. Es por eso que desde el sector empresarial propusimos que sí se conservara la figura de la subcontratación interna y que las utilidades las repartiera el grupo corporativo de las utilidades de todas las empresas entre todos los colaboradores de las empresas. Sin embargo, esta fue una figura que queda prohibida, es parte de lo que como sector empresarial concedimos a las otras partes, es decir, al gobierno federal y a los sindicatos de los trabajadores, que pues como hemos comentado, Sergio, para lograr este acuerdo en que las tres partes ganamos, las tres partes tuvimos que conceder algo. En este caso, esto es lo que concedimos en el sector empresarial, es decir, que se eliminara la figura de la subcontratación interna, con lo que significa la flexibilidad para los grupos corporativos y también en la justicia para los colaboradores, el que todos los que trabajan en un grupo corporativo puedan recibir la participación de los trabajadores en las utilidades de todas las empresas del grupo. Quedan entonces la subcontratación de servicios compartidos y de servicios especializados. Ya me diste un ejemplo Es, de la subcontratación de servicios compartidos en el caso de empresas estadounidenses. ¿Qué tipo de servicios son considerados como especializados? sí, son servicios especializados que permiten ser subcontratados, como el que comentábamos de la limpieza, es decir, una empresa puede subcontratar los servicios de limpieza a otra empresa y el personal que está haciendo ahí la limpieza realmente no está en la nómina de la empresa que está operando, sino en la nómina de la empresa que ofrece el servicio de subcontratación de servicios especializados, en ese caso de limpieza. Hay también servicios especializados de transporte de personal, es decir, empresas que contratan o subcontratan otras empresas para que les den el servicio de transportar al personal a sus centros de trabajo. Hay otros ejemplos como la subcontratación de servicios especializados de alimentos, es decir, que en el comedor de una fábrica esté subcontratado el servicio de los comedores, es algo que también está permitido en este acuerdo, y así podríamos encontrar muchos servicios especializados, podemos decir todo aquello que no es parte del centro de una empresa, no es parte del negocio mismo de la empresa, puede ser subcontratado y es considerado en la ley como un servicio especializado que puede ser subcontratado. ¿Cuántos empleos hay en la economía mexicana que surgen de servicios de subcontratación? ¿Y piensas tú que se puedan perder algunos con esta nueva legislación? Hay 4,5 millones de mexicanos que tienen empleo gracias a la figura de la subcontratación. Eso era lo que nos preocupaba, Sergio, cuando la propuesta del gobierno federal era prohibir todo tipo de subcontratación. La estimación que hacíamos es que se podían perder alrededor de 2 millones de empleos. A la hora de aceptar estas dos figuras de la subcontratación de servicios especializados y la subcontratación de servicios compartidos, consideramos que en la eliminación de los servicios de la subcontratación interna o insourcing, la mayor parte de estos empleos se conservarán, simplemente serán contratados directamente por las empresas, con lo cual consideramos que la pérdida de empleo será marginal. Siempre habrá algunos que se irán a la informalidad, ahí pudiera perder el seguro social, el ingreso por esos empleos, pero digamos que
el riesgo mayor, que era el que se perdieran 2 millones de empleos, queda librado al mantenerse la figura de la subcontratación en la Ley Federal del Trabajo. José, estamos viendo una verdadera revolución en el mundo en materia de contratación. Hemos visto, por ejemplo, cómo surgen plataformas digitales como Uber, como Didi, como Cabify, como Airbnb, en que se contratan servicios ya de forma mucho más flexible que en la economía tradicional. Estamos viendo una revolución también en la forma en que compra la gente. Estamos viendo alianzas que antes eran inusitadas en las farmacéuticas, por ejemplo, que siempre estaban muy cuidadosas de no subcontratar servicios. Ahora lo hacen porque están teniendo que producir vacunas en cantidades que nunca habían tenido que hacer. Incluso la investigación científica se subcontrata, como lo hizo Pfizer con la empresa alemana BioNTech. ¿No estamos dando nosotros un paso hacia atrás en el momento en que el mundo está evolucionando y revolucionando la forma de contratar trabajo de todo tipo? De alguna manera, lo señalas muy bien, Sergio, el mundo está evolucionando. Mucho tiene que ver con la tecnología y desde luego las leyes tardan tiempo en ajustarse a las nuevas realidades que tienen los avances de la tecnología, como los ejemplos que mencionas, las plataformas digitales que permiten contratar servicios de movilidad personal, servicios de alimentos, servicios del supermercado o de algunas otras mercancías. Y desde luego que las leyes tienen que irse adaptando para contemplar esta nueva realidad. Nos parece, Sergio, que al haberse conservado la figura de la subcontratación, tendremos esta posibilidad de seguir compitiendo en el mundo. Somos la región más competitiva del mundo, en la región de Norteamérica, junto con Estados Unidos y Canadá, y es algo que tenemos que conservar. Desde luego, por eso, desde el sector empresarial, cualquier medida que vaya en contra de la competitividad del país, la estaremos señalando, estaremos abriendo el diálogo y proponiendo cómo modificarla para que esto no afecte la competitividad que tenemos como país. Desde luego que sería mejor el que siguiera la subcontratación interna. Sin embargo, como comentábamos, Sergio, parte de lo que se requería para lograr este acuerdo era que sí, todos ganamos algo, pero también todos tuvimos que conceder algo para que el acuerdo se diera. Consideramos que es el mejor acuerdo posible y que nos da la base para seguir siendo competitivos, Sergio. Si entiendo bien, el sector privado sacó lo mejor que pudo de la negociación, pero ¿seguiría siendo mejor estar con la subcontratación como la tenemos hasta ahora, o sea, permitida en todos los aspectos? Así lo considerábamos nosotros, así lo expusimos. Sin embargo, la postura del gobierno federal en su iniciativa era prohibir todo tipo de subcontratación. Entonces, un término en donde el gobierno gana en el sentido de que queda regulada la subcontratación, podrán actuar en contra de aquellas empresas que violen la ley. Los trabajadores ganan en el sentido que recibirán ahora más días de PTU con el acuerdo que se logró, y las empresas ganamos en el sentido de que se conserva la figura de la subcontratación, si bien no todos los esquemas de subcontratación, al menos estos dos esquemas de la subcontratación de servicios especializados y de la subcontratación de servicios compartidos. Yo quiero agradecerte, José Medina Mora, presidente nacional de la Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana, el haber conversado con nosotros. Sé que te pesqué en un aeropuerto y más te agradezco el que hayas tenido la atención de conversar con nosotros. Con mucho gusto, Sergio. Un gusto saludarte. Gracias. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Eso es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.